¿Le bajan, porfa? Pues ahí somos. Ujú. ¿Es menos 10 en palabras de oración? Sí, claro que sí. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de estar aprendiendo de ti, de tu palabra. Te pedimos la sabiduría, el entendimiento para que podamos pues entender de lo mucho que hay, Padre, en tu palabra. Gracias por nuestro hermano Gabriel, gracias por su tiempo, por dedicarnos este tiempo con su corazón porque él disfruta. Podemos sentir cómo disfruta enseñar tu palabra. Gracias por su vida, gracias por su familia y gracias por cada uno de los hermanos que se conectan, que ya están conectados y que pues pronto estarán también aquí con nosotros en la clase. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, que sea de bendición este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Gracias. Perfecto. Pues vamos en el capítulo 4, versículo 13. Ya vimos, vamos en esta, bueno, seguimos con la promesa a Abraham. ¿Sale? Ya hemos dicho que no hay diferencia y vamos a descubrir más cosas aquí. ¿Sale? Versículo, no les compartí aquí. Aquí está. Ok, vamos en el capítulo 4, versículo 13. Ok. Dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Ahora, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 12. Bueno, en el capítulo 12 de Génesis empieza y creo que este es en el 15. 15:6, pero cuando Dios le habla a Abraham es en el 12:1. Dice, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Vean que no le dice aquí lo que dice, según Pablo dice que sería heredero del mundo, no le dice, le dice, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, vean esta elección que Dios hace. ¿Qué ve Dios en Abraham? ¿Qué hizo Abraham para que Dios le diera eso? ¿Qué Tener hizo? fe, tener fe, ¿Mande? Obediencia. No, tener fe. ni siquiera tener fe, Dios. O sea, eso es lo que vemos. O sea, y se acuerdan en Efesios 2:8 al 9, dice que la fe Dios nos la ha dado. Entonces, Dios ve en Abraham a una persona más, a una persona a quien ama, igual como a ti y como a mí. Entonces ve eso en Abraham. No es que algunos dicen, es que Dios vio la grandeza de Abraham. Pues no necesariamente. Dios elige al ser humano, Dios se pone de parte del ser humano y elige a Abraham. ¿Con qué propósito? La elección de Abraham Dios no tenía un propósito de haber elegido una nación para que Dios bendijera esa nación. El propósito de esa nación es que esa nación bendijera a otros. La idea es que cuando Dios eligió a Abraham, y nosotros entendemos que fue que se constituyó como una nación, fue para que otros llegaran a conocer de Dios. Es lo mismo que sucede con nosotros. Dios nos ha llamado a una relación con Él, pero tiene un propósito y tiene el propósito que nosotros podamos compartir de Él. ¿Ven? No es que Abraham fuera alguien especial y todo eso, porque Abraham no tenía nada. Vean lo que dice. Dios le ofrece todo. Vean lo que dice Dios, vean la iniciativa de Dios.
Entonces el Señor dijo a Abraham, no fue Abraham que dijera ahí el pasaje, y Dios vio en Abraham alguien grande, alguien que tenía muchas cosas. No tenía nada. Solamente le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vean lo que dice el 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas. Vean, esta es la clave del versículo 3. Y en ti serán benditas todas, no algunas, todas las familias. Estas familias es como etni, bueno, en hebreo no recuerdo, no sé realmente la palabra, pero es la idea de todos, todas las familias, todas las naciones, todos los pueblos, todo el mundo. Recuerden, Dios no solamente tiene en su corazón a Abraham, Él tiene en su corazón ¿a quién? A todos. ¿Ven? Entonces, no es, la elección aquí no consiste en que Dios vio algo especial en Abraham. A veces nosotros eso pensamos y decimos, es que Dios vio algo especial en ti. Sí, pues Dios nos ve como seres humanos, a todos, como un ser humano. Y si somos creación de Él, Él nos ama a todos y quiere llamarnos a todos. Y ahí está la elección de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham para que Dios lo eligiera? ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿Eso cómo le llamamos? Gracias. Exactamente, le llamamos gracia. Solamente le llamamos gracia, vean. Y entonces dice, Abraham se fue como el Señor le había dicho. Quiero que vean algunas partes. Dice, Abraham se fue como el Señor le había dicho en versículo 4 y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ya es un viejo Abraham. ¿Qué le puede dar Abraham a Dios? Bueno, seguimos. 5. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella. Bueno, voy a pasarme a otro. Vean esta parte, versículo 10. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir ahí, pues el hambre era grande en la tierra. Y aconteció cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí reconozco que tú eres una mujer bella y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Tú dices, no, qué bueno que él piense en eso, Abraham y todo eso, pero vean lo que dice el 14. Y aconteció cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros del faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Obtuvo, fíjense lo que obtuvo. Es decir, ¿qué está haciendo Abraham aquí? Bien, obtuvo por su mujer ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Qué hizo Abraham? Prácticamente. ¿La dio? La 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 vendió. sirvió. bendiga. ¿Ven? Les ¡Wow! El padre de la fe, ¿eh? Por eso les digo, esto me encanta de la Biblia, que no oculta nada de lo que somos. ¿Ven? Y era su mujer. A él no le interesó. La vendo y que me den. Él estaba muy contento. Entonces dice, entonces el Señor afligió al faraón. Ni siquiera fue iniciativa de Abraham. Ven que es el que, Dios es el que no, el que hace todo. No somos nosotros. Nosotros siempre la regamos. Esa es nuestra realidad. Entonces el Señor afligió al faraón. El Señor tuvo que intervenir. Entonces el Señor afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el faraón llamó a Abraham. Aquí no explica cómo es que el faraón se dio cuenta que era de parte del Señor. Aquí más bien Me lastimas. la narración nos lleva a entender este aspecto de cómo
la idea de que Dios va interviniendo. No sabemos cómo el faraón conoce a Dios porque en ese tiempo era un mundo politeísta. De hecho, Abraham era politeísta. ¿Qué es politeísta? Que adoran a muchos dioses. Entonces, en ese tiempo así era. Y el faraón obviamente no conocía al Señor, pero aquí no interesa eso y no me voy a detener en eso. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Ahora, lo que me encanta aquí es que dice, toma tu mujer y vete. Y se va. El faraón debió de haberle puesto un castigo, no te vas a llevar nada, pero le da todo. Entonces el faraón dio orden a sus hombres con respecto a Abraham y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. ¿No se les hace raro aquí? ¿No se les hace raro? ¿Cómo que se va con todo lo que tenía? El faraón pudo haberle quitado todo, pero no le quita porque entendemos que es Dios dando su protección. ¿Protección a quién? ¿A un buen hombre? ¿A un hombre justo? No. ¿Protección a qué? A un hombre que ha engañado ahora, a un hombre que ha mentido y a un hombre que ha vendido a su mujer. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí habían leído este pasaje? Sí, sí, pero no había visto esos detalles. Ok, muy bien. Vean, eso lo estoy diciendo para que entendamos lo que Pablo está tratando de decirnos. Luego, en el capítulo 13, dice que Abraham se separa de Lot y un montón de cosas. Ahora, solamente quería que vieran eso y entonces Pablo argumenta en eso. Pablo apela a eso y dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Es cierto, nosotros entendemos que Abraham creyó, pero si seguimos leyendo, seguimos leyendo más adelante, dice, vamos a ver, en el 14, rescate, eso no, lo vamos a ver, pacto del Señor. Después de esto, de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Claro, porque el ser humano siempre está pidiendo de Dios y Dios siempre lo hace. Pues continuó sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, ahora, realmente, desde el capítulo 2, en el versículo 1, la promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham no vio nada de eso. O sea, él no vio naciones bendecidas, no vio gran territorio, no sucedió nada de eso. Pero él creyó, eso sí lo entendemos. Pero entendemos que Abraham era un hombre igual como lo dice en Romanos 3:23 y 3:10, un hombre no justo, un hombre impío, un hombre malvado, igual que tú y que yo. Entonces dice, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira, por favor, el cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar, y añadió, así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Exactamente eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que es creer? Creer es entender que Dios ha hecho todo y que Dios va a hacer todo. Eso es creer. Entonces le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur. ¿Ven que él hizo todo? Lo sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Él respondió, oh Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Le respondió, tráeme una vaquilla de 3 años y bueno, ahí un montón de cosas. Entonces, quiero que vean una parte aquí. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces dice, 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham,
he aquí que el Señor me ha impedido concebir. Únete por favor a mi sierva. Quizás yo tenga hijos por medio de ella. Y tú dices, bueno, si Abraham es el padre de la fe, ¿por qué no espera la promesa que Dios le dio? ¿Y qué hace Abraham? Él dijo, no, Sara, estás mal. Voy a esperar la promesa porque Dios ya me dijo que así va a ser. ¿Y qué hizo Abraham según este versículo 2? Abraham hizo caso a las palabras de Sarai. ¿Ven? Bueno, y de ahí se da un montón de cosas que no me va a dar tiempo, solamente quiero pasar a otro, a lo que apela Pablo 14. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Entonces, Pablo está diciendo, los herederos no se tienen que basar en la ley. La ley tiene una función y es lo que dijo en 3:20, creo que fue en el 3:20, dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento de qué, del pecado. Entonces la ley, cuando fue dada a su pueblo, tenía un propósito. ¿Y qué propósito tenía entonces la ley? Tenía el propósito de que los judíos se identificaran con los gentiles. ¿Cómo se identificaran? Se identificaran con su pecado. Porque cuando da la ley, uno se da cuenta que no la puede uno cumplir y se da cuenta uno de mi pecado. Yo recuerdo, ¿qué podría ser? Yo cuando entré al seminario, yo recuerdo que empecé a aprender muchas cosas y me volví demasiado soberbio, muy soberbio, pero había un detalle. Yo no me daba cuenta que era soberbio. Hace tiempo yo era soberbio. Ahora yo soy más soberbio, pero hay una diferencia que antes. Ahora me doy cuenta. Intento no serlo, pero debo reconocer que lo soy. ¿Por qué? Porque cuando voy a la Biblia, cuando voy a la palabra de Dios, descubro eso. Y entonces digo, oh, sí soy así. Soy ese que está hablando. Soy como Abraham, que soy egoísta y solamente busco mi propio bien. Que soy soberbio, sí, cuando voy a la palabra y sigo aprendiendo. Y entonces yo digo, entiendo que esta palabra no es para beneficiarme a mí mismo, no es para decir que sé mucho, sino más bien, cuando voy a la palabra de Dios, debo entender que soy pecador y me tengo que arrepentir. Y si estoy aprendiendo más, que sea, yo creo que Dios me ha dado un don. Y si es el don de la enseñanza, es para bendecir a otros, es para enseñar a otros. Sin embargo, sí, hago eso, pero descubro que sigo siendo lo anterior. Aunque Dios dice que ya no, aunque Dios no dice que ya no, Dios dice ahora que soy justo y que soy santo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Vean lo que dice aquí seguimos, continuamos en el 13. Entonces dice en el 14, porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Y entonces, según Pablo, los herederos no son los que se basan en la ley. ¿Quiénes son los que se basan en la ley? Son los judíos. Podríamos decir ahora, ¿quiénes son los que nos basamos en la ley? Somos nosotros. La ley no es la ley como los 10 mandamientos, la ley es la Torá y podríamos decir el Antiguo Testamento. Y entonces, versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley produce ira? Porque descubrimos que la ley nos ayuda para entender mi condición, lo que yo soy. Sí, por ejemplo, la ley dice, no matarás, y tú dices, no, pues yo no he matado a nadie, pero Jesús eleva esa condición de la ley y dice, bueno, el que en su corazón odia a su hermano, ya mató. ¿Quién de aquí nunca ha odiado a alguien? Siendo creyente. Ahora, siendo creyente, ¿algunos de ustedes ha odiado a alguien o ha tenido algún pensamiento hacia alguien? Yo me, de- Y yo me declaro culpable. yo también. Entonces, ya hice lo mismo que Jesús nos dice, que no hagamos.
¿Ven? Entonces, según eso provoca 16. Por esto proviene de la fe a fin de que sea, dice, por esto proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley. ¿Quién es solamente de la ley? El judío, sino también para el que es de la fe, de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Entonces, esto me encanta porque Pablo está utilizando este argumento y entonces está diciendo, Abraham no solamente es padre de los judíos creyentes, los judíos judeocristianos, también es padre de los gentiles que creyentes, porque los que llegan a la fe, los gentiles que llegan a la fe pasan a ser hijos de Abraham. Entonces se dan cuenta que Pablo está diciendo, en Cristo hay una nueva nación mucho mejor que la anterior, mucho mejor que los judíos. Hay una nueva nación y ese propósito de esa nación es para que proclamemos de Cristo, es para que entendamos los propósitos de Cristo. Somos una nueva nación. Eso es lo que ha establecido, donde se supone que en esta nueva nación ya no debe de haber diferencias. No debe de haber diferencias entre rico y pobre, entre mujer, entre hombre, entre alto y bajo, entre güero y moreno, de ojos de color, que no tiene pelo, el que tiene pelo. Ya no debe de haber diferencia. ¿Pero qué creen? Nosotros sí hacemos diferencia. Entonces dice, esa nueva nación es la idea para que sea una nación inclusiva, que incluya a todos, pero nosotros no podemos incluir a todos, porque estas personas son pecadoras. Ojo. Pero Pablo ya nos enseñó y ya nos demostró que en esta nación está conformada por quienes, por pecadores. ¿Ven? Entonces, maravilloso el argumento, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Y es cierto, por ejemplo, menciónenme cosas que Dios llamó como que no existían, pero como si sí existieran en el tiempo de Abraham. A ver, dígame, por lo menos dos cosas. ¿Lo de su hijo cuenta? Sí, Dios le dio una promesa y que va a tener un hijo. Ahora, Ajá, Abraham ya tenía 100 años. exacto. Sara también era como 90, no sé, 80, 90 años. Ya, ella ya había pasado la menopausia. Ya no podía ser, ya. Y Dios dice que de ahí, de su vientre muerto, Ajá, de muerto su vientre, iba a darles una gran nación. Y entonces nace Isaac, ¿sí? sí. Ahora, ¿ok? Luego más adelante hay otro acontecimiento. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿sí? Y entonces dice, sacrifícame a Isaac. Y él dice, Abraham, ¿cómo? Pues, oye, Señor, con trabajo estuve a este hijo en esta vejez y ya me lo vas a quitar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y en ese momento Dios provee el sacrificio y no es Isaac. Y cuenta ese sacrificio como el sacrificio de Abraham. Dígame hoy en día en nosotros, ¿qué dice Dios? ¿Qué habla Dios de nosotros como si existiera? Y tú ves que no es. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Dios dice de mí que soy justo. Yo digo, sí. Qué bueno. También dice que soy una nueva criatura.
Entonces yo vengo a Cristo y Somos santos. somos santos, pero descubro en mi vida que se supone que yo ya soy nueva criatura, que yo ya no debería de pecar. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué sigo haciendo? Les dije, antes yo era soberbio. Ahora yo he descubierto que soy más soberbio, pero ahora ya lo sé. Antes no lo sabía. ¿Ven? Entonces Dios dice de nosotros algo que yo veo en mi vida que no existe, pero Él dice que sí existe, como si sí existieran. ¿Ven? Por ejemplo, eso nos dice que somos nueva creación, nos dice que somos justos, nos dice que somos santos, y yo descubro día en día en mi vida que más bien le doy más lugar a mi viejo hombre que al nuevo. ¿Sí? ¿O no? O no han no sé si ustedes han descubierto eso, pero yo sí he descubierto eso. Pero eso es lo que me gusta, que Dios lo tiene que decir, no yo lo puedo decir. Dios lo tiene que decir de mí. Y si Dios lo dice de mí, eso es lo que vale. ¿Ven? Pero sí habla de nosotros como cosas que sí, como si existieran. ¿Sí? Por ejemplo, habla y dice, no, es que ustedes ya son espirituales. Y yo veo afligiéndome todo el tiempo por las cargas de la vida, por asuntos, por cosas. Estoy preocupado, estoy cosas así. Bueno, no sé, a lo mejor eso solamente me sucede a mí porque soy bien carnal. Pero, ¿ven? ¿Ven lo que Dios hace? Esto es maravilloso. Es Dios. ¿Se dan cuenta que es Dios el creador? Dios es el que nos está transformando. Es Dios el que transforma a los seres humanos. No soy yo. Es Dios el que lo hace posible. Pues es lo mismo que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Entonces vean lo que dice el versículo 18. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había dicho, con lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto. Ahora, es ahí donde yo digo, a ver, debilitarse en la fe. Abraham se ríe, incluso Sara se ríe de que Dios le dice que le iba a levantar un heredero a esa edad. Se ríen. Entonces la pregunta es, ¿cómo sin debilitarse en la fe? Si Dios le dio la promesa, creo que fue eh, en el capítulo 15, creo que sí. No, creo que sí, aquí fue en el capítulo 15 donde decía que tenía 75 años, ¿no fue en el 12? 75 años. Entonces, si él tiene 75 años y creo que Isaac nace, en el capítulo 17, ya a los 100 años, ¿cuánto tiempo ha pasado de 75 a 100? ¿Cuántos años han pasado? 25. Han pasado 25 años. Entonces, aquí nosotros podemos entender que sin debilitarse en la fe, no es un asunto específicamente de Abraham, es un asunto de Dios. Dios es el que mantiene la fe de Abraham. Entonces, no, este es un milagro, pues. No es que Abraham, no, Abraham era de mucha fe, era un hombre que no escatimó y siguió hacia adelante. Nosotros ya vimos que no. Ya vimos que en el primer momento que Sara le dijo, oye, llégate a mi sierva, él lo hace. Ya vimos que cuando Dios le da la promesa, más adelante en el capítulo 16, él se ríe. Y ya vemos que Abraham no es como nosotros pensamos. Entonces, cuando dice sin debilitarse en la fe, entendemos que este es un milagro. Es un milagro que solamente Dios puede hacer.
y lo hizo en Abraham. Él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, vean, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Es Dios que lo llenó de fe. Dios es el que siguió ahí. Entonces nosotros entendemos que esto es un milagro de parte de Dios. Vean lo que dice el 20. Al contrario, ¿fue qué? Fortalecido. Este se le llama en teología se le llama como un pasivo divino. No es que él se fortaleció, él hizo ejercicio en la fe. No, fue fortalecido. Es algo que solamente viene de Dios, en su fe, dando gloria a Dios. Es decir, hermanos, la garantía de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, recae solamente en Dios. Y la inseguridad de mi salvación recae en mí. Yo soy un peligro. Pero Dios va a seguir fortaleciéndonos. Eso ténganlo por seguro. Dios va a seguir ahí, dando fuerzas, dando fe. Y vemos que esto no es porque Abraham hubiera sido el gran padre de la fe, es porque Dios lo fortaleció. Igual como a ti, hermano, que estás pasando, si pasas por algún problema, si pasas por alguna situación, por algo que estés pasando, confía en Dios. Dios es el que te va a levantar de ahí. Aunque a veces uno reniegue, aunque a veces uno dude, aunque a veces uno se ría, aunque a veces uno niegue lo que está pasando o algo, pero Dios nos va a fortalecer. Esa es nuestra seguridad que podemos tener. No es porque digan, uy, el hermano es de mucha fe, porque tanto que aprende y cosas así. No, es porque Dios está ahí. Entonces dice el 21, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esa razón le fue contada por justicia. Esto es la idea. Dios le contó como justicia. ¿Qué le contó como justicia? ¿Hacer qué? Hacer nada. ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo, en el 4:5? Creo que fue en el 5. 4:4, al que no obra se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Al que obra, perdón. Y el 5 dice, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Entonces, eso es lo que Abraham está haciendo. Por esta razón, le fue contada por justicia, por hacer nada, solamente por confiar, solamente por creer en que Dios haría. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Entonces nosotros entendemos que Cristo hizo todo en la cruz, pagó todo. Dice, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. O sea, Cristo pagó con su muerte en la cruz, pero no solamente pagó con su muerte en la cruz, resucitó para darnos vida, nos ha justificado, nos ha dado todo el paquete completo. Es decir, Cristo pagó todo, Cristo en Dios nosotros entendemos que tenemos todo el plan salvífico, todo nos los ha dado, todo nos ha dado fe, nos ha dado a su Hijo, ha pagado el precio, ha resucitado y como Él vive, nosotros también viviremos. ¿Ven? Es el paquete completo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es creer en lo que Dios ha hecho, solamente creer en lo que Jesús ha hecho. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nos seguimos? Ok, vamos a continuar. Entonces, ya
continuamos ya en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, justificados pues por la fe. Ya hemos hablado qué es la fe. La fe es entender o saber que Dios ha hecho todo. Incluso creer que Dios nos ha dado una paz con Él, porque vamos a ver que éramos enemigos, lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo todo posible. Lo único que tenemos que hacer es creer lo que Él ha hecho por ti y por mí. 2, por medio de quien también esta paz, tenemos paz para con Dios. Esta paz no es de que como si tuviéramos una guerra con Dios, sino más bien la idea de lo que vimos en 1:18, 1:17 y 1:18, donde habla de que el hombre, Dios le propone una relación con él. Eso es la vida. ¿Con qué propósito Dios nos crea? Nos crea para darle la gloria. Nos crea para que vengamos a una relación con Él, pero también nos crea para tener una relación con los demás. En el momento en el que el hombre rechaza esa relación con Dios, somos enemigos de Dios automáticamente, porque hemos desechado a Dios, hemos dicho no a Dios. Entonces Cristo, vean lo que hace Dios mismo. Es decir, hermano, nosotros estamos en enemistad contra Dios. Nosotros no buscamos reconciliación de eso. Nunca lo hemos buscado. Al contrario, nosotros decimos, mejor así, sin Dios está mejor la vida así. Pero Dios paga esa reconciliación y nos acerca a Él. ¿Cómo lo hace? Haciendo todo en su Hijo Jesucristo. Entonces dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra de gloriarnos, ahorita voy a explicar eso, pero entonces dice, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y tú dirás, sí, pero es lo mismo que sucedió con Abraham. ¿Por qué estamos firmes? Porque Dios nos hace permanecer firmes y nos gloriamos. Esta gloria, ¿se acuerdan que yo les había dicho que gloria hay que tener en cuenta cuando dice gloriamos y cuando dice aquí gloria, pues es diferente? Aquí nada más es lo que no me gusta de la Reina Valera actualizada 2015. Aquí la palabra debe decir jactarse. Entonces aquí la idea es nos jactamos. ¿En qué nos jactamos? ¿Se acuerdan que anteriormente Pablo dijo, la jactancia queda excluida y no nos podemos jactar en nosotros mismos? Es decir, yo no me puedo jactar en lo que yo hago, no me puedo jactar en los dones que Dios me ha dado. ¿Por qué? O sea, yo no me puedo jactar en mí mismo. Por ejemplo, si yo me jacto de algo que yo hice, por ejemplo, si yo estoy enseñando, yo entiendo que Dios me ha dado un don. ¿Y es el don de la qué? De la enseñanza. Maestro, ¿no? Si Dios me ha dado ese don, es gracia. Don es un regalo. ¿En qué me puedo gloriar? ¿Hay algo en que me pueda gloriar que yo diga, uy, sí, yo lo logré? No, es Dios que me lo dio. No. Entonces, lo único que puedo hacer es decirle a Dios que Gracias. gracias. Y en lo que sí me puedo gloriar es en Dios. Es lo que dice aquí este versículo 2. Y nos gloriamos o nos jactamos en la esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? ¿Es algo que ya está? No, Ajá. no es. Esperanza es pues creer que pase o esperar Que viene a futuro. que viene. Entonces, Ajá. entonces nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos jactamos en lo que Dios va a hacer.
Y tú dirás, bueno, a ver, Pablo, pues decídete, porque ya dijiste que no nos podemos jactar. Sí, y dice Pablo, pues sí, no te puedes jactar en ti mismo. Eso tenlo por seguro. No puedes jactarte en ti mismo porque tú no aportas nada. El único que sí nos podemos jactar es en lo que Dios va a hacer. En el futuro, es la idea como el futuro de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y luego entonces el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Esta palabra nuevamente es jactarse. Vean lo que dice, vamos a ver lo que dice la NBI para que no digan, le está inventando aquí. Pues no, a ver, es el 5.3, ¿ah? Vamos a ver. Y no solo esto, sino que también nuestra sufrimiento, porque sabemos, dice, ¿no? ¿Eh? 3.2, ¿ah? También por medio de él, mediante la fe tenemos, órale, ya me perdí. ¿El 3 qué, hija? No, es en el 5.3, perdón. En el 5.3. Entonces dice aquí el 3. Perdón. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, pero en el 2 dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos. Es eso, captarse. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar. La palabra en griego, aquí está. Kaujemata dice aquí, ajá, kaujaume es la palabra, y entonces es la palabra que se traduce enorgullecerse, jactarse, es la idea de jactarse, vanagloriarse, sentirse orgulloso, regocijarse. Y entonces la NBI la traduce como regocijarse. Nada más que en el 3, es lo que a veces no me gusta del NBI, ya la omite, ya nada más va de acuerdo al contexto del versículo 2. Y Reina Valera no, la utiliza como gloriarse, nos gloriamos. Y en el versículo 2 también dice gloriamos, pero la palabra debe ser jactarse o regocijarse, sentirse orgulloso, pero no orgulloso de algo que yo logro, orgulloso de lo que Dios va a hacer. Y si Dios lo va a hacer, si te vas a jactar en algo que Dios va a hacer, la pregunta es, ¿para quién lo hace Dios? ¿Para quién hace las cosas Dios? ¿Para algunos? Para todos. Exactamente. Y si lo hace para todos, entonces, permítame tantito. Entonces, si lo hace para todos, nosotros entendemos que nos podemos solamente jactar o gloriarnos en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer. No podemos jactarnos en algo más. No podemos decirlo. Es como el que dice, eh, pues yo me jacto porque yo me glorío, me enorgullezco porque yo no soy tan pecador como el otro, ¿eh? Es como el que, ya lo he puesto este ejemplo, es como el que dice, pues se jacta y dice, yo no soy tan infiel como, yo solamente soy infiel una vez al mes. Aquel todos los días es infiel, ¿eh? Ajá. ¿Y qué dirá la esposa de él? Orgullosa. Sí, mi marido solamente es infiel una vez al mes. Ay, qué bueno es. ¿Eso pensaría una esposa? ¿Ven? Entonces, ¿ven lo que estoy diciendo? El que dice es que ya Cristo ya me transformó y pues ya no soy tan pecador. ¿Cómo? ¿Ven? Si yo me comparo con otro pecador, recuerden que Dios es el juez. Ahora, uno dice, no, es que yo recuerdo que ya algunos han dicho, dice, es que Dios nos hizo para buenas obras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dios nos ha transformado para buenas obras. Pero yo descubro en mi vida, yo debo de descubrir en mi vida, si yo cuantifico las buenas obras y las malas obras, vamos a poner un ejemplo.
Vamos a cuantificar. Según lo que dice la Biblia, lo que vale las obras. Según las obras que valen, yo entiendo que dice la Biblia, son las que se hacen ¿con qué? ¿Por obligación? ¿Por compromiso? Según 1 Corintios 13. ¿Cuáles son las obras que valen? Por amor. Las que se hacen por amor. Oh, ok, muy bien, ya lo dijeron por amor. Entonces yo digo el domingo, yo ni quiero ir al culto, pero tengo que ir. Ya voy. ¿Me vale? No vale. Entonces, eso se considera, según Santiago, dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué se te considera? Como malo. Pecado. Pecado. Entonces, vamos ahí. ¿Cuántas cosas yo hice bien? Bien, que significa obras buenas, bien, con amor, totalmente con amor, entregados por gratitud y gracia y totalmente así. ¿Y cuántas no hice bien? Y entonces, ¿cuánto pequé? Y esas que no hice bien se consideran como pecados. En mi lista, en el final del día yo hago mi lista y entonces, si yo cometí 20 pecados y hice 10 obras, pero esos 10 obras, solamente una la hice con amor, 9 me van a ser contabilizadas como pecado. Entonces 20 más 9, 29 contra una. ¿Salgo qué? Los que Pues es lo tienen mismo, es pecado. los que tienen negocio, nosotros entendemos. Si yo debo 29 y tengo uno, ¿qué soy ahora? Deudor. Soy un deudor. Ah, entonces, ¿me puedo gloriar en algo? ¿Me puedo jactar en algo? ¿Ven? Entonces, cuando sucede eso, ¿qué es lo único que puedo hacer? ¿Apelar a qué? A la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia del Señor. Entonces, lo único que me puedo jactar es en lo que Dios va a hacer. Sí. ¿Ven? Luego dice aquí, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. A ver, luego dice, nos jactamos en las tribulaciones. ¿Quién de aquí, siendo sincero, dice, yo quiero, Señor, quiero que mañana me venga una tribulación así buena? Qué ganas tengo de que una tribulación me llegue, pero bien, pues, porque me haga llorar. A ver, díganme. ¿Y quién cuando le llegó una tribulación dice, ay, eso lo estaba esperando? Qué bonito esta tribulación. No, yo no he conocido a nadie así, no sé, a lo mejor si sea masoquista o algo así, pero dice, pero lo que dice Pablo dice, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Otra vez, la idea de perseverancia, vamos a ver lo que dice aquí en el 3, que es perseverancia. Y esta palabra es paciencia, es la misma como perseverancia, como persistencia, constancia, esperanza, es la idea de ver a futuro. Y Pablo ya lo había dicho creo que en el 2:5. A ver, déjeme ver si es cierto que es en el 2:5. Pero por tu dureza, no. No, dice en el 7, dice, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria. ¿Se acuerdan que habíamos visto de esto? Entonces, perseverancia es viendo a futuro, a la gloria de Dios, no en lo que yo voy a hacer, sino en lo que Dios va a hacer.
Otra vez Pablo lo vuelve a repetir. Y entonces seguimos aquí en el 5. ¿En el 5 qué? 5. Ajá, 4. La perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Otra vez, este de carácter probado, esto de esperanza, son cosas que son a futuro. Es la idea de estar firmes. ¿Firmes por qué? Porque es como el que ve hacia arriba, el que está viendo algo y está viendo a futuro lo que Dios puede hacer, no lo que Dios puede hacer, lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios me va a dar. Adelante, mi hermana Angélica. Mi hermano, y bueno, yo quería comentar acerca de justo que en medio de la prueba y con respecto a la fe, muchas veces cuando somos probados en cosas muy tremendas o fuertes, pues a veces eso nos hace tirar la toalla y decir, no, mejor ya, ya no quiero nada. Estaba recordando que yo alguna vez, leí un artículo y estaba buscando el caso porque dije, ¿fue verdad o fue mentira? Fue en California en el 2019. Era un pastor y la pastora era cantante de la iglesia. Era una mega iglesia en California y su esposa, más bien tenían una hija de 2 años y la niña falleció mientras dormía. Y pues la congregación, estoy leyendo un poquito de lo que dice, la congregación y sus padres se negaron a aceptar la muerte clínica y organizaron oraciones masivas con música solicitando un milagro. Este evento causó un intenso debate global sobre los límites de la fe y el duelo. El caso fue el 14 de diciembre del 2019. Mientras la niña dormía, dejó de respirar. Entonces, durante varios días, la iglesia lideró sesiones de culto pidiendo a Dios que devolviera la vida a la menor, diciendo que habían citado que Jesús derrotó la tumba. Tras 6 días de intensa oración, sin que nada ocurriera, los padres emitieron un comunicado aceptando el fallecimiento de su hija. Y algo parecido pasó en la iglesia. Un pastor que era parte de las misiones de nuestra iglesia enfermó de cáncer y pues hubo una oración masiva, ¿no? Eh, todo el mundo orando en ayuno, en casas, pidiendo por el pastor y al final él fue llamado a la presencia de Dios, ¿no? Pero era muy debatido el hecho de decir qué pasó, fue la falta de fe de él, la falta de fe de nosotros, y en el caso de muy personal en la familia, mi cuñada tuvo su bebé y exactamente al mes falleció su bebé, falleció su bebé. Y ella lo esperaba, ella tenía el deseo de ser madre, lo esperaba con mucho anhelo y al mes exactamente se desvaneció el bebé. Este, Al final nunca pudieron saber qué sucedió con el bebé, clínicamente qué fue lo que tenía, porque se le realizaron estudios, pero no, nunca se supo qué fue lo que pasó, pero esto sí debilitó bastante la fe de mi cuñada, ¿no? En respecto al creer en la fe, a que cuando alguien enferma de cáncer o cuando alguien está enfermo, ¿cómo hablarle de fe o cómo hablarle a alguien de creer cuando tú mismo has visto que o piensas que ay, mi fe es muy grande y cuando estás exactamente en la prueba, piensas que que vas a salir avante o salir adelante y que el resultado es negativo, ¿no? Aunque Sí. tal vez después, pues el Señor te muestra cuál era la intención de esa prueba, pero en el momento es complicado. Ese era mi comentario. Ok. Sí, hay muchas situaciones y en la que hay tribulaciones y hay situaciones, hay mucho, mucho. Ahora, algunos dicen, no, cuando estés pasando por una prueba, no le reclames a Dios, porque Dios no debes de reclamar. Pero eso no dice, yo digo, no tenemos derecho de reclamarle, no. Podemos sí. Job le reclamó
Jeremías le reclamó, incluso Jesús le reclamó. Dios no se molesta por eso. No hay problema. Reclámale a Dios. Peléate con Dios. Lucha con Dios. Reclámale, dile, oye, pero he hecho esto, he hecho lo otro. Desahógate. Dios está para eso, para que te desahogues. Pero sigue adelante. Sigue perseverando. Sigue ahí. Sigue creyendo. Puedes llorar, puedes hacer berrinche, puedes desahogarte con Dios. Sé sincero, porque si tú estás enojado y dices, ay Dios, ¿por qué hizo esto? Pero no le puedo decir eso a Dios. Señor, tú sabes lo que hay. No podemos engañar a Dios. ¿Ven? Si estás enojado, reclámale a Dios. No puedes engañarlo. Eso es no ser sincero con Dios. Y decirle, es que yo sé lo que tú todo lo puedes. Y dentro de ti, ay Señor, ¿por qué? Y al jueguito esto. No. Yo digo, sé sincero con Dios. Puedes reclamarle, puedes decirle, puedes gritarle, puedes decirle lo que sea. Dios ahí está. Después de hacer eso, tienes que arrepentirte. Definitivamente, porque eso tenemos que hacer todos. Arrepentirme, y eso es lo que Job hizo. Dice, me arrepiento de todo lo que dije. Puedes hacerlo y tienes que arrepentirte. Pero aún en medio de la prueba, en medio de todo, sigues adelante. Sigues sabiendo quién es ese Dios. Yo no entiendo cuando a veces uno va y llega, alguien murió y dice, es que esos son los designios. Mejor no digas nada, mejor cállate. Dios no te llamó, no te mandó a un funeral para que tú des una gran elocuencia. Cállate y solamente di, aquí estoy contigo. Abraza, llora con él. No tienes que decir nada. Nosotros somos expertos para eso y queremos como calmar el corazón de alguien. Hable y hable diciendo un montón de cosas. Yo creo que no es necesario, porque la persona está pasando por un duelo que a veces uno ni entiende ni sabe por lo que está pasando, pero solamente lo que tienes que estar es estar ahí. Yo creo cuando en el libro de Job, cuando los amigos de Job van con Job, lo que Dios quería no era escuchar a los amigos de Job, que estuvieran hable y hable y hable. Quería que los amigos de Job fueran amigos. ¿Qué es ser amigo? Es estar con esa persona. Decir, estoy contigo. ¿Qué necesitas? Dinero no tengo mucho, pero puedo. Abrazos, aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? Dime. No puedo resucitar al que murió. No puedo hacer nada por eso, pero aquí estoy. ¿Y qué mejor consuelo que eso? No tienes que decir nada, que por qué murió, que cómo murió, que qué es lo que pasó. Eso no importa. Ya está muerto. Lo único que puedes hacer es estar con esa persona y decir, aquí estoy, contigo. ¿Lloramos juntos? Adelante. ¿Ven? Yo creo que eso es lo que Jesús esperaba de sus discípulos cuando iba a ser entregado. No esperaba que sus discípulos dijeran nada, pero sí esperaba que sus discípulos estuvieran con él, lloraran con él, sufrieran con él, pero lo abandonaron. ¿Ven? Bueno. Ok, gracias, mi hermana Aileen. Vean, dice, la perseverancia produce carácter probado y carácter probado produce esperanza. Esperanza nuevamente. La esperanza no acarrea vergüenza. Es lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Creo que es en 1:16. A ver, déjame ver. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios, es la esperanza. Entonces es lo que está diciendo aquí en el 5. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Dónde? Dice que el amor de Dios, ni siquiera ese amor surge de mí, es Dios derramándose en nuestros corazones. ¿Por quién?
por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Entonces, ven lo que está pasando aquí. Pablo no está hablando como de la Trinidad, como de manera cronológica o de manera sistemática, pero sí los infiere y está hablando de la obra de Dios, de la obra del Hijo y lo que hace el Espíritu. Nuevamente, entendemos que esto es iniciativa de Dios, Dios haciendo en nuestra vida, porque aún siendo nosotros, cuando cuando Cristo murió por nosotros, dice, porque aún siendo nosotros débiles, esta palabra también débiles no es aquí, creo que mejor lo traduce la NBI y sería, a la verdad, como éramos incapaces. Me gusta más esta palabra. Somos incapaces, no débiles, más incapaces, porque aún siendo nosotros incapaces, a su tiempo Cristo murió. ¿Por quién? ¿Por quién murió Cristo? Yo he escuchado un montón de teorías y dicen, es que Cristo no murió por los no creyentes, Cristo murió por su iglesia. Sí, Cristo murió por creyentes, Cristo murió por su iglesia, pero antes de ser iglesia y antes de ser creyentes, entonces nosotros entendemos, de acuerdo a lo que dice Pablo, es que Cristo murió por quién? Por todos. Por todo. Impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Todos, muy bien, todos. Cristo no murió por un justo. Cristo no murió por un creyente, porque no lo eran. No lo eran. Murió por nosotros cuando éramos incapaces de hacer algo. Y ahora vean lo que dice el argumento de Pablo. Difícilmente muere alguno por un justo. ¿Sí? Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces imagínense, oye, dice, imagínate que hay en una cárcel uno que lo condenaron a muerte y entonces le dice, oye, ¿no te gustaría morir por él porque él es justo? ¿Y tú qué dirías? Es justo y lo van a matar. Pero ¿por qué no tomas tú su lugar? Ah, bueno, dice, bueno, no es muy justo, pero es bueno. No, pues si es culpable, aunque sea bueno, voy a morir por él, pues no. Pero aquí la idea que está diciendo Pablo es la idea de que, bueno, dice, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. El bueno, según es como, aquí no, la palabra no sería como bueno, es como el que te patrocina, como el que te apoyó en algo. Entonces diría, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Cristo murió por quién? Por malvados, por impíos, por todos nosotros que le rechazamos. Entonces dice el 8, es un versículo que ya no sabemos de memoria y todo, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces entendemos que el sacrificio de Cristo no es por creyentes, no es por justos, no es por personas buenas. ¿Es por quién? Por malvados. Entonces, ¿se acuerdan que en el uno y en el 2, Pablo utiliza como la fe, como el medio, pero ya a partir de acá quita absolutamente la fe? Entonces dice, Cristo murió por nosotros. ¿Cristo murió por quién? Vamos a ver según el versículo 6. Primero muere por los incapaces. Luego dice, en el 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dos, por pecadores. Luego aquí en el versículo 6, incapaces e impíos, incapaces, impíos, y en el versículo 8, pecadores. Luego dice en el 9, luego siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos, luego enemigos. ¿Ven por quiénes murió Jesús? Muere por incapaces, por impíos, por pecadores y por enemigos.
¿Ven? Vamos a ver entonces en el 9 el argumento. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Entonces está diciendo, dice, si fuimos justificados por su sangre, vamos a ser salvos de la ira, de lo que dice en 1:18. Dios, Cristo pagó, Cristo nos lleva a su presencia, Cristo lo hizo posible, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Entonces, por su resurrección, somos salvos, somos reconciliados, somos salvos de esa ira. Y no solo esto, sino que nos gloriamos otra vez, nos jactamos en Dios. Creo que sí, la palabra es jactar. Déjeme ver para no equivocarme. Creo que es en el 11. 11 dice, por nuestro dice, y también nos regocijamos, sí, es la palabra regocijarse o jactarse. Y no solo esto, sino que nos jactamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ven que todos los pasajes ya no, ya omite la fe y solamente creo desde el versículo 8, es Cristo por medio, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego acá dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez la muerte, el 11, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego si sigues leyendo más adelante, siempre la clave va a ser Cristo. Cristo hizo toda la obra. Y ese es el argumento de Pablo desde el 1:18 hasta el 5:11, 5:10, 5:11. Y es que Cristo lo pagó todo. Nosotros no contribuimos nada a la obra redentora de Dios. Y lo va a ejemplificar ya en el 11, del 12 al 21. ¿Sí? Del 11 al 21, del 12 al 21 de aquí, donde de ahí se han tomado un montón de argumentos, que hay un montón de la teología sistemática y un montón de cosas que vamos a descubrir que no es así. Vamos a ver lo que dice esta sección. Pero todo eso, todo lo que viene diciendo Pablo es la obra completa de Cristo, la obra completa de Dios. Entonces, hermanos, yo digo, eh, estaba diciendo un maestro, dice, una vez dice, estaba como de ocioso, dice, fui a la plaza y entonces vi que había en un lugar unos, haciendo como un baile y en otro lugar estaban haciendo otro y había mucha gente, dice, y luego otros estaban haciendo como un teatro y había mucha gente y otros uno que estaba predicando y el que estaba predicando de pura condenación y te vas a ir al infierno y no había nada. Y yo digo, ¿por qué tenemos que predicar de condenación? Tenemos que predicar de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo. El evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí. ¿Puedo opinar? Adelante, mi hermana Nancy. Mero, hoy me tocó, venía en la ruta y me tocó Sí, ver frente del seguro un cristiano, bueno, un señor, pero con una de esas bocinas que se ponen en la boca, ¿cómo se llaman? Que son como trompetas, ajá. pero que suena muy fuerte. Altavoz. Un Alta. megáfono. Eso. Megáfono, ok, megáfono. Y gritaba y le decía a toda la gente, a todas las rutas que íbamos pasando, y decía, arrepiéntanse, como decía, vienen cosas más fuertes que las de Venezuela, pero en una forma como ahorita tú estás enseñándonos, con juicio, no agradable, pues, o sea, yo digo, yo que conozco del Señor y que sé que debemos de compartir, yo sentí en ese momento que no era la forma, o sea, agrediendo a las personas o haciéndolas sentir así como que se van a ir al infierno y todo. Pero bueno, había un momento hasta cuando la ruta paró, que aunque con la puerta cerrada, él ponía la bocina por fuera, así la acercaba, y entonces adentro de la ruta se oía el eco de pecadores, o sea, una cosa así
fea. Mero hoy lo viví y dije, ay, no, es que no es la forma. O sea, está bien que tenga, que esté inquieto, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero no es la forma de predicarle a la gente. Bueno, yo así también lo sentí hoy. Sí, yo creo que esa es la idea que nosotros lo que predicamos es juicio, porque nosotros queremos hacer juicio hacia otros. Recuerden, Dios no nos llamó para ser jueces. Dios nos llamó para invitar a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invitar. Oye, ¿quieres conocer de Jesús? Oye, pero ¿cómo es? Ven, te invito. Pero, oye, pero yo soy, es que soy pecador, pues yo soy peor. Pero tú dices, no, ¿cómo le voy a decir que soy peor? Pues si tú no te has dado cuenta, si tú te consideras un pecador promedio, mi pregunta es, ¿qué tipo de gratitud tienes hacia Dios? Yo lo único que puedo entender del Evangelio es que yo soy el peor de los pecadores. Y si yo soy el peor de los pecadores, puedo invitar a otro. Y no lo tengo que ver como el peor a él. Yo sigo siendo el peor. Y entonces lo que yo entiendo es que yo me puedo identificar con él porque soy pecador. Y entonces le digo, oye, ven, ¿te gustaría conocer de Cristo? Sí, pero ¿qué? A ver, pero yo soy una persona malvada. Yo también. ¿A poco? Sí, soy bien malvado. Nada más porque no puedes ver lo que hay en mi corazón y en mis pensamientos, pero soy terrible y estoy conociendo a Dios. Pero explícame cómo es. Pues estoy en ese proceso, sigo conociéndolo. ¿Te gustaría? Sí, vamos juntos. ¿Te gustaría agradecerle por lo que él hizo? Sí, amén. Adelante. Uf. Y yo digo, gloria a Dios, eso es lo que tendríamos que hacer. Pero nosotros, no, 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 no. Hoy te voy a decir, dame 5 minutos y te voy a dar el problema que tienes y te voy a solucionar el problema y le vas a presentar a Jesús en 5 minutos. Totalmente imposible. Imposible, porque no puedes presentar en 5, en 10, en 20, en media hora, en una predicación al creador del universo. Imposible. Lo único que podemos hacer es invitar. Si en esta carta solamente vamos ya en el capítulo 5, versículo 11, y llevamos ya, creo, 5 o 6 sesiones, y no hemos hablado mucho realmente, solamente algunos detalles, y digo, ese es el evangelio según Pablo, su evangelio. Entonces, no podemos hacer eso. Lo único que podemos hacer es decirle, te invito, ven, conócelo, porque lo estoy conociendo. Mi hermano Ignacio iba a decir algo. No de momento, hermano. Ok, perfecto. Ok, ok, ok. Me gustaría escuchar sus apreciaciones. Ahora sí, díganme, adelante, ¿qué piensan? ¿Cómo ven? No se amontonen, no se amontonen. Adelante, mi hermano Sebastián. También yo quiero participar. Adelante, adelante. Bueno, con el permiso de todos. Es muy interesante, hermano, todo este planteamiento de Pablo, cuando nos enfocamos y decimos, yo pecador, como dice la confesión, yo soy el primer pecador, yo soy el peor, y el pecado muere en mí. Y, y eso nos da una empatía, o nos debe dar empatía para los pecadores que no han reconocido a Jesucristo como Salvador, porque muchas veces tendemos tal vez a menospreciar a ciertos grupos
por ejemplo, borrachos, drogadictos, prostitutas, y decimos, esos son los peores. Con eso, con esos ni no me vayan a ver platicando o evangelizándolos, porque ¿qué va a decir el pastor que estoy compartiendo con pecadores? Cuando Jesucristo es lo primero que nos enseñó, compartía y se sentaba a la mesa con personas que eran menospreciadas en su tiempo, como los publicanos y los fariseos. Entonces, si sacamos esa analogía, nosotros igual tenemos o debemos o tenemos ese deber también de llevar el mensaje a esas personas que nosotros consideramos como los peores, siempre y cuando nos pongamos, bueno, yo soy yo soy el primero y yo soy el peor y mi deber es hablarles, rescatarlos de esas tinieblas en que están. Amén, amén. Gracias, mi hermano Sebastián. ¿Alguien Sí, más? hermano. A ver. Esme, adelante. No, ya opiné. Ah, ya Este, opinaste. sí, pero bueno, pues seguimos, bueno, sigo reflexionando en esa parte de que, pues definitivamente somos pecadores pero algo así, ese como hilito delgado en el cristianismo, o hablo por mí, que sí de repente yo pensaba que por ser cristiana o por conocer de Dios, yo no me sentía tan pecadora. No sé si me explico. Sí. Este, o sea, yo decía, yo me sentía pues hija de Dios, o sea, con muchos privilegios por ser su hija, pero conforme vamos estudiando la palabra, pues sí, definitivamente entro en esa reflexión, ¿no? En decir, sí, Dios me alcanzó y todo, pero sigo siendo pecadora, o sea, definitivamente. Y ahorita, pues se me queda mucho esto de Abraham, porque Abraham, pues es un personaje para los cristianos, como un personaje muy respetado, muy admirado, impresionante todo lo que Dios hizo por medio de él, su fe, ¿no? Pero cuando tocamos este punto de ahorita, donde él falló, pues aprendí mucho, o sea, me hizo ver cosas que nunca había entendido, como un personaje como él o una persona como él, pues también falló. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si Abraham falló, pues también nosotros, ¿no? Entonces, cada vez, pues voy entendiendo más esa parte, que tiene que haber en nosotros ese reconocimiento y en conclusión sería eso, no es más pecador el que está allá afuera que yo. Yo Amén. también soy pecadora. Ok. Eso. Gracias, Esme. Muy bien. ¿Quién sigue? Mi hermana Mayra, ¿qué nos dice? Buenas noches. Yo también iba a opinar sobre Abraham, en la parte, que siempre pues vemos la parte buena, ¿da? Que decimos, por ejemplo, cuando le pide llevar a su hijo para el sacrificio y es obediente y lo hace, ¿da? Entonces uno Sí. se queda como con las partes buenas y no analiza la parte en la que verdaderamente pues sí dudó, ¿verdad? A veces dicen, es que fue Sara la que le dijo, pero también como hombre pues, tuvo que haber asumido su responsabilidad. Me acordé de cuando veíamos de Adán, ¿verdad? Que dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Le quiere echar la culpa a Eva. Y así también a lo mejor Abraham decía, pues fue Sara la que dijo, ¿verdad? Yo no quería, pero Sara fue la que dijo. Y no, estamos viendo que también él tiene parte de su culpa y que en un momento pues sí, también él dudó y no tuvo tanta fe, ¿verdad? Y estamos viendo entonces que ni su fe era perfecta, porque en ese caso hubiera esperado, le hubiera dicho el esposo y hubiera dicho, no, no, porque ya está la promesa, dada la promesa, ¿verdad? Y dudó. Y eso fue lo que hoy me quedó, que pues casi siempre lo ponen de ejemplo
para lo bueno, pero también tiene la parte, esa parte en la que fue desesperado como todos nosotros. Y ahora, Abraham no solamente entrega una vez a su mujer, dos veces. Ya no leímos porque no tenemos tiempo de leer todo ahí Génesis, pero le entrega dos veces. Entonces dice, bueno, si ya una vez ya lo hizo y aprendió y lo vuelve a hacer. Bueno, es lo mismo que Sería sucede bueno con... en otro ¿Perdón? momento analizarlo. Digo, Ujú. sería bueno en algún momento analizar la otra parte. Sí, sí. Ahora, es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una cosa mal y la volvemos a repetir. ¿Ven? Ese es el detalle. Ok. Mi hermano Ignacio, gracias mi hermano Mayra. Excelente. Mi hermano Ignacio, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Sí, noches. efectivamente somos pecadores y efectivamente Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, con lo cual yo estoy muy agradecido y me gozo en ese perdón que mi Señor Jesucristo, sin tener nada que ofrecer, Él haya decidido dar su vida. Eh, También entiendo que somos pecadores, sin embargo, Jesucristo nos va acercando, el Espíritu Santo más bien nos va acercando a Cristo, porque entendemos que no podemos dejar de escuchar la palabra de salvación, porque esa palabra nos lava, nos limpia y hace que seamos gentes bienaventuradas por esa palabra, porque también nuestro corazón se va transformando de día en día. Llegamos con nuestras ofrendas y nos gozamos ante el Señor. Ya no, nuestros pasos ya no se encaminan al pecado porque amamos a nuestro Señor Jesucristo y queremos ser fieles a su palabra. Nos hace falta recorrer mucho, sí, sin embargo, la palabra habla de que debemos ser de buen testimonio a las esposas, a los hijos, a los esposos, con el objeto de que esas personas puedan ver una vida que se está transformando, no una vida perfecta, pero sí una vida que Jesucristo está transformando por su poder. Eh, y volvemos a lo mismo, somos pecadores, Cristo nos transforma y gracias por su sacrificio en la cruz, porque si no, ¿cómo podríamos ser reconciliados con el Padre cuando, pues, como dice Isaías, cada quien se apartó por su camino? Y gracias a que nuestro Señor Jesucristo dio su vida es que somos reconciliados y eso por gracia. Gracias. Gracias, mi hermano Ignacio. Así es. Sí, debemos de entender, Dios sí nos llama a ser ejemplo, Dios nos ha llamado, nos ha reconciliado, pero nuevamente volvemos en ese sentido. Dios lo ha hecho todo y lo ha hecho todo por nosotros. Y yo no dudo, hermanos, todos tenemos esa intención y amamos a Jesús. Yo intento amar a Jesús con todo mi corazón, pero cada día cada día yo descubro que sí es cierto, intento esforzarme, intento no ser soberbio, lo hago, intento no juzgar a otros, lo sigo haciendo, no puedo decir, uy, no, ahora ya no juzgo, ahora juzgo, pero juzgo con claro entendimiento. Ese es justificarme, pero la verdad es que sigo juzgando, sigo siendo soberbio, sigo siendo orgulloso, sigo haciendo cosas que no debería de hacer. Intento no, con todo mi corazón. Y estoy totalmente agradecido a Dios, con Cristo, por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Pero nuevamente yo descubro que tiene que ser la fidelidad de Dios en mi vida, porque si no, yo no estuviera aquí. Es Dios nuevamente haciendo su obra en mí antes
ahora y después. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza que yo tengo de decir, si yo continúo, si yo permanezco hasta el fin, no es porque yo sea muy inteligente, ni muy devoto, ni de mucha fe. Es porque Dios sigue siendo fiel conmigo. Y entonces tengo que dar gracias a Dios. Y tengo que decir, eres tú, Señor, el que lo hace posible, porque para mí es imposible. Ok, gracias, mi hermano Ignacio. Mi hermano Josué, ¿qué nos dices, hermano? ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Dios te Pues bendiga. mencionar Dios te bendiga. dos cosas muy importantes, hermano, que A la ver, primera es regocijarnos en el momento de prueba. Y pues sabemos que eso, pues nadie quiere las pruebas, nadie las quiere. Y cuando las tenemos, pues no nos regocijamos realmente. Sin embargo, aún así, los que estamos, los que creemos en Dios, los que tenemos esperanza en Él, sabemos que en Él nos podemos apoyar, que en Él nos podemos refugiar, en su Espíritu Santo. Nos ayuda, nos consuela. Dice Martín Lutero, no hay persona más importante no hay persona, perdón, que reciba mejor las pruebas que un cristiano, porque los cristianos pues se cobijan en Dios. Yo a mi sobrino recién nacido, antes de nacer también lo perdí, un sobrino y sus padres, siendo cristianos, de verdad oraron mucho a Dios, y pues Dios no les permitió que naciera vivo, pero aún así Dios les dio consuelo a sus vidas. Y ahorita ya tienen otro bebé y se sienten bendecidos, muy bendecidos con Dios, porque recibieron a su segundo hijo con mucho agradecimiento a Dios, con demasiado agradecimiento, muy pues regocijados, ¿sí? Regocijados, se regocijaron mucho en Dios. Yo creo que por eso dice que pues él produce perseverancia, ¿no? Produce perseverancia, y esto produce a la vez la esperanza, porque tenemos la esperanza en Dios. Y esa es la primera cosa. La segunda, acerca de que somos pecadores, hermano, pues sí, efectivamente, eh, yo creo que aquí pega bien la frase que una vez he comentado, que entre más te adentres a la palabra de Dios, más conozcas a Dios, más te das cuenta que estás lejos de Él. Más te das cuenta que estás más lejos de Él, porque más lo vas conociendo y más viendo qué estándares tiene Él. Te vas dando cuenta de que efectivamente te das dando cuenta de tu pecado, como la ley, que la ley demostró el pecado en las personas. Así nosotros, conociendo a Dios, ahora nos damos cuenta de nuestro pecado, como usted menciona, el orgullo. Antes no lo tomaba en cuenta, yo tomaba en cuenta otras cosas. El orgullo, el jactarse, el burlarse de otras personas, el rechazo, el odiar a otras personas, o el rechazarlas, son cosas que uno va descubriendo cada vez más conforme se acerca más y más a Dios. Por eso Pablo mencionaba en el capítulo 7 de Romanos que pues él de los pecadores él es el primero, es decir, que él reconoce primeramente su pecado, diciéndole a los judíos que ustedes se creen tan perfectos, pero entiendan que son pecadores, así como yo principalmente, lo estoy diciendo yo que soy el apóstol, yo primero, principalmente soy el primero en pecar. Así nosotros como cristianos pues entendemos que estamos entendiendo cada vez más y más a Dios, leyendo su palabra, más nos damos cuenta que las regamos, que somos pecadores. Sin embargo, aún así tratamos nosotros de pues vivir en el Espíritu, como le dice Pablo. Obviamente esto no quiere decir que no la vamos a regar, porque Dios nos ayuda a vencer muchos tipos de pecado, muchos tipos de vicios, nos ayuda a vencerlo o a sobrellevarlos, pero Él mismo nos da conciencia de que seguimos siendo pecadores, porque a pesar de ello, digamos que no hacemos acciones, pero lo pensamos. Es decir, extendemos los estándares de Dios, entendemos que seguimos siendo pecadores y que si no fuera por Él, ya hubiésemos sido condenados, ¿no? Y gracias a Dios de que nos da la oportunidad de poder ser pues redimidos y justificados todos los días que le busquemos. ¿Sería eso, hermano? amén, amén. Muy bien. Entonces se están dando cuenta que la conversión no es un evento, un momento en la historia. La conversión es todos los días. Todos los días. Todos los días necesito venir a Cristo. Todos los días necesito arrepentirme. Todos los días necesito de Dios. Descubro. Todos los días. Es un proceso. No es un evento que pasó. Ese fue el principio.
continúo en esa conversión. Ok, gracias. Mi hermana Sara y mi hermano Josué, ¿qué nos dicen? Sí, amén, hermano. Pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahorita, pues que no es la conversión en Cristo, no es un suceso que va a pasar en el momento que entras a las aguas, ¿no? Es un caminar, es un aprendizaje día con día, como todos los días aprendemos cosas nuevas sobre Cristo, sobre la salvación, como hoy, pues hoy, me encantó el estudio, le estaba comentando a mi esposo, le digo, no, hombre, ahora el estudio está, voy a llorar, le digo, porque pues es real, pues, lo que dice eh, Romanos 5:3, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, creo, si no me equivoco. Ujú, Que nos jactamos, pues, o sea, que sí pasamos por las pruebas, yo siempre digo temporadas, ¿no? Por las temporadas buenas y malas y nos jactamos, pues damos gracias a Dios a pesar de lo que estemos pasando, la situación. Tenemos ese consuelo, pues, esa mano que te levanta y te dice, ánimo, pues todo va a estar bien, ¿no? Que es la esperanza y la gracia del Señor, que no la merecemos, pero que Él nos las da. Y eso, pues, es algo que todos los días le damos la gloria y la honra a Dios por regalarnos ese gran privilegio y por todos los días que uno escudriña la palabra, aunque ya la hayas leído, Dios te sigue hablando de diferente manera y te sigue enseñando más cosas a través de la palabra de Dios, a través este, de las circunstancias. También el Señor ahí te habla y te consuela, pues, y te dice que su amor y su gracia, pues, es para todos, pero yo considero que nosotros como cristianos la hemos descubierto, ¿no? Porque eh, sí murió el Señor por todos, pero como cristianos hemos descubierto eso, ese consuelo, es levanta, ¿no? Que es la gracia del Señor. sí. Ok, muy bien, mi hermana Sara. Sí es cierto, o sea, Cristo muere por todos, pero tenemos que responder a ese sacrificio. Es lo que sigue existiendo a través de la historia. Tenemos que responder al llamado de Dios. Todos tenemos que responder. Ahora, nuevamente, mi respuesta, en un momento recuerden que mi respuesta fue no. No sé cuánto tiempo mi respuesta fue no, pero llegó un momento en que Dios convirtió esa respuesta en un sí. No lo sé. No sé en qué momento sucedió, pero tuvo que suceder. No, a veces nosotros pensamos, no, hombre, a mí me hablaron por primera vez del Evangelio y yo me convertí. Pero no creo. No conozco a alguien así. Es Dios hablando desde tiempos, hablando desde mucho tiempo, hablando a nuestra vida. Llega hablando, hable y hable. Y nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, hemos dicho no a Dios. Incluso, hermanos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros cometemos pecado, nosotros le estamos diciendo no a Dios. Y Dios vuelve a nosotros y nos saca de ahí y convierte ese no en un sí. Otra vez. ¿Ven? Esa es la gracia de Dios. Esa es la maravilla de lo que Dios hace en nuestras vidas todo el tiempo. ¿Ven? Ok. Gracias, mi hermana. ¿Mi hermana Aileen quiere aportar algo más o? Sí, hermano, pues es meditar en la palabra del Señor y siempre recordar que somos viles, mortales, carnales y que no podemos engañar a Dios porque Él lo sabe todo y pues yo creo que es una lucha constante, ¿no? Nuestra carne no, o sea, al conocer al Señor no nos desprendemos de esa carne, ¿no?
bueno fuera que pudiéramos hacerlo, pero no, sino que escuché a alguien decir que la carne tiene memoria y que las cosas que antes hacíamos, que ahora ya no debemos de hacer y que no le agradan a Dios, pues tiene memoria la carne y eso es lo que busca que sigamos haciendo. Entonces, es la lucha constante con esa carne de diaria, de reconocer que Dios no nos busca a nosotros, sino nosotros necesitamos de Él, buscamos de Él porque sabemos que necesitamos esa misericordia, necesitamos ese perdón diario, porque si así las cosas sin Él eran complicadas, ahora en estos tiempos se complican más. Entonces, es eso, el recordarnos que, que, que somos eh, humanamente vulnerables en cualquier tiempo, en cualquier momento, a no someter nuestra carne, ¿no? Y que aflore lo que luchamos todos los días, ¿no? Al no contestar, al no discutir, al no decir cosas tal vez que lastimen a los demás, pero el Señor siempre muestra su misericordia con nosotros y necesitamos de Él. Y pareciera que los personajes bíblicos de los cuales aprendemos son los súper fantásticos o los héroes, ¿no? Que los ponemos tal vez en un pedestal y decimos, no, es que él si tan solo tuviera la fe de Abraham, ¿no? Pero pues ahora ya analizando más a detalle las cosas que humanamente hacemos, pues ahí nos damos cuenta que todos tenemos un, un problemita. Pues yo tengo muchos, hermana. Ok, gracias, No, hermana yo Elena. también, hermana. Ok, mi esposita por ahí anda, Sí, sí, a ver, yo échale. lo sé que soy tu problema porque lo acabas de decir, No, que tienes jamás, muchos y después dijiste mi esposa. no, jamás, jamás, todo menos eso. Y yo le iba a decir, pregúntele a mi esposo. Ay, ay. No, Échale, pues échale. muchísimo, muchísimo que he aprendido en esta clase y maravilloso, ¿no? Como el Señor nos recuerda su gracia, su misericordia y si en algún momento nos queremos como que elevar tantito, subirnos a nuestra nube, aquí viene Pablo a recordarnos que todo es por gracia. Y es maravilloso cómo el Señor ha elegido a hombres comunes y corrientes, como lo vimos en el Evangelio de Marcos con los discípulos y lo estamos viendo ahorita, bueno, en lo que leímos hoy sobre Abraham, ¿verdad? Así, igual nosotros tenemos luchas, decía ahorita mi hermana, tenemos problemas, yo creo que muchos errores, pero ahí sigue la misericordia y la gracia del Señor. Amén. Muy bien. Pues gracias a todos, nos vemos en el próximo. Les animo a que sigan leyendo esta sección del 12 en adelante, del 5-12, léanla, traten de leerlo y entender un poquito de lo que dice, ¿sale? Ahí estamos, cualquier cosa en WhatsApp, un mensajito, pues estamos para servir. Dios les bendiga. Que Dios bendiga, Gracias, descansen. hermana. bendiciones. Gracias, buen descanso. Amén, Dios les bendiga.